¿Qué tal? Bendiciones a todos. Quiero continuar con lo que comencé ayer acerca de la cultura del reino. Jesús dice en Lucas 10:32 que al Padre le plació darnos el reino, donde el Rey es Jesús, la autoridad, el Señor es Jesús. Él es el Rey de Reyes. Y nosotros vivimos de acuerdo a los principios, a los patrones que establece la palabra. Nos da la base para vivir en la cultura del reino. Pero, ¿cómo entramos en el reino de Dios? Sino a través del arrepentimiento y del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, el versículo 6 al 8 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que en nuestra naturaleza humana no podemos nosotros entrar en el reino de Dios. No con la sabiduría del mundo, no con la inteligencia del mundo, no con los títulos que el mundo da, sino que tenemos que nacer ahora del Espíritu. Un nuevo nacimiento. En el versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. No es adoptar una religión, adoptar ciertas tradiciones, sino es nacer de nuevo en Cristo Jesús. El versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tenemos que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento es en base al arrepentimiento. Es muy importante que acentuemos esto, el arrepentimiento. Entonces, una vez que nacemos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, no terrenal, no carnal, sino ahora en Cristo Jesús. Por la justicia en Cristo Jesús, por el sacrificio que Cristo hace en la cruz, el derramamiento de su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados, nos da ese nuevo nacimiento ahora. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Y juntamente con esas cosas pasa la cultura que aprendimos en el mundo. Tenemos una nueva cultura, que es la cultura del reino. Tenemos una nueva ciudadanía, ciudadanos en el reino. Entonces, ahora como ciudadanos en el reino, vivimos la cultura del reino de Dios. Entonces vamos a aplicar dos principios importantes. La primera, Mateo 22. Quiero leerte Mateo capítulo 22, el versículo 37. El primer principio, poderoso en la cultura del reino. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento, el primer principio. Amar a Dios. El segundo, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, el versículo 27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los principales principios en la cultura del reino. Un amor profundo por Dios, por su presencia, por su palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre lo terrenal, sobre lo material, sobre todo. Dice sobre todo. Y dice, y amarlo con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra fuerza. Todo tiene que estar invertido, direccionado a Dios, a Jesús. Amarlo a Él con todo nuestro ser. Y segundo, dice, amar al prójimo como a uno mismo. Dos principios importantes. Entonces de ahí se va desarrollando la cultura del reino en nosotros. Una vez que cumplimos con esos dos principios, amar a Dios y amar al prójimo, entonces podemos servir. La Biblia dice que el que quiera ser grande tiene que servir. En el mundo, la cultura del mundo dice, los gobernantes se enseñorean, pero dice, entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes va a ser diferente, porque la cultura del reino es diferente. Entre ustedes va a ser el servicio. Por eso Jesús, dice la Biblia, que tomó a sus discípulos, tomó una vasija y se ciñó una toalla y comenzó a lavarle los pies. Y les dice, ejemplo les he dado. Así es en el reino de Dios. El servicio, el servir a los demás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la cultura del reino. Amamos a Dios,
amamos al prójimo como a nosotros mismos y se va desarrollando la cultura del reino, una cultura de servicio, servir a otros. Evangelismo es parte de la cultura del reino. Predicar el evangelio del reino, anunciar las buenas nuevas, predicar que Cristo es el Señor, liberar al cautivo, orar por los enfermos, servir. Unidad. Ese es el desarrollo de la cultura del reino, la unidad. Entendemos que en el reino no hay división, sino hay una unidad profunda, un amor genuino entre hermanos, en la familia, en el matrimonio. Hay una unidad en la iglesia. Líder, pastor, líder. Hay una unidad. Viene también el desarrollo de la cultura a través del acuerdo, principios. Donde 2 o 3 estuvieran de acuerdo, ahí estaré yo. Si oran, Él prometió responder. Se va desarrollando la cultura del reino. Es importante entender este tema porque Jesús lo acentuó. Él predicó el reino de Dios, Él trajo una cultura. Así que apliquemos estos principios y dejemos que se desarrolle la cultura del reino en nosotros. Si este video te gustó, compártelo en tu muro, pero también déjame un comentario de bendición, déjame una petición si la tienes para orar por ella. Y bueno, espero y verte en la próxima, continuando con este tema de la cultura del reino. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.